Buenas tardes, Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal, doctor Ay, Freya? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿cómo estás? Ariel, todo bien. Veo que estás en movimiento. No, no era mi Sí, intención hacerte sumar, no, fue idea de acá de no, Ignacio, pero bueno. les pido disculpas por las desavenencias, pero bueno, sabrán que hoy es una jornada un poco difícil para los que trabajamos y ejercemos la profesión en la capital federal, porque está un poco cortado por cuestiones de público conocimiento que están pasando en la Argentina, pero bueno, no quería dejar de estar. Es un momento importante porque ya comenzamos con las jornadas nacionales con la Asociación Abogados Unidos, jornadas nacionales de derecho que ya han comenzado varias comisiones de manera multitudinaria, con muchos colegas, con mucha gente de la profesión, del sector público, del sector privado, mucha gente de la colegiatura que se ha sumado y ha participado en varios de los encuentros que hemos tenido. Y bueno, hoy empezamos con las jornadas de derecho y justicia, de la parte que tiene que ver con la profesión y el estudio de la justicia. Y tenemos el honor de tenerlo con nosotros al doctor Jorge Omar Fregas, que es el presidente del Colegio de Abogados de Morón, que nos va a hablar sobre modernización de la justicia, que ese era el tema de hoy. ¿Digo bien, doctor? Perfectamente, modernización y gestión judicial. Sí, correcto, de eso vamos a hablar hoy. Bueno, bueno, nada, de esta manera les doy la bienvenida. Hoy vamos a tener al doctor Jorge Marfrega y seguiremos, bueno, con las jornadas el jueves que viene. Sean todos bienvenidos y disfruten de las jornadas. Vamos a tratar de estar mediante este medio comunicándonos y bueno, ahí el doctor verá de qué manera lleva adelante la jornada, pero bueno, me imagino que también estaremos abiertos al feedback y a ver a las preguntas que quieran hacerle. Nos podemos manejar por el chat o pueden levantar la mano por acá y el operador va a manejar las intervenciones, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Ariel. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar en medio del caos, del tránsito urbano bonaerense que ya todos conocemos. Bueno, la verdad que para mí es un gran gusto estar también, agradecer a Abogados Unidos por esta oportunidad de permitirme presentar y comentarles un poquito de mi experiencia como abogado, como abogado que ejerce la profesión, como académico que doy clases en distintas universidades nacionales y como presidente de un colegio y miembro del consejo directivo y además de la mesa directiva del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Todo eso me ha llevado en mis años de experiencia a ir viendo, gestionando y trabajando algunas soluciones y algunas ideas que algunas por suerte se llegaron a plasmar, que no fueron fruto solamente de mi pensamiento, sino del pensamiento de un montón de abogados y abogadas que trabajan diariamente buscando alternativas. Hay dos formas de ejercer la profesión: ir adelante con lo que ya existe y tratar de acomodarse a la realidad, y la otra es tratar de empezar a volcar esa realidad y transformarla en una realidad mejor. Nosotros tenemos en nuestra provincia de Buenos Aires una organización muy compleja, como ustedes saben. Tenemos alrededor de, no alrededor, sino tenemos 20 jurisdicciones, 20 departamentos judiciales, con toda una estructura bastante compleja, bastante diversa, con realidades económicas, sociales, socioculturales distintas. Y todo esto ha hecho que, a pesar de tratarse de solo una provincia, por decirlo así, al igual que debe pasar en otras provincias del país, las también más populosas quizás, la diferencia entre ejercer en la capital y ejercer en el interior es bastante interesante. Para mí ha sido un gusto. He sido presidente de la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires y he tenido la oportunidad de recorrer todas las jurisdicciones. E inclusive he sido secretario general de una coordinadora de cajas y eso me permitió también recorrer
distintas jurisdicciones del país, distintas provincias, y conocer cuál es la realidad del ejercicio profesional y de lo que nos ocupa hoy, que es la administración de justicia. Desde raíz tenemos que detenernos a mirar un poco, primero, qué es lo que consideramos administración de justicia. Por supuesto, habría que pensar antes qué consideramos justicia. Bueno, la justicia, como ustedes saben, se puede ver de distintos aspectos. Un aspecto ético, filosófico, ético, práctico, donde es una virtud, siguiendo la lógica aristotélica, es la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde o cada uno lo suyo, según la definición que ustedes busquen. Y, por supuesto, la definición de justicia marca fuertemente a la definición misma de todo el derecho. Pero sin entrar en el terreno filosófico, es importante tener claro que administrar justicia supone tener un concepto de las dos formas básicas tradicionales de la justicia conmutativa y la justicia distributiva. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la función del órgano jurisdiccional? Que por supuesto se le llama también justicia, pero no es la justicia como un valor o como una ética, sino un órgano dedicado a la judicatura, al jurisdictio, como dirían los romanos, o sea, a dictar justicia, a dictar derecho. Entonces, el derecho es algo mucho más complejo, que nace desde los distintos poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, y que se conforman en una red muy compleja, muy variada, porque es derecho tanto un decreto o una resolución de un municipio, o lo es también una ley de la provincia que se trate o una ley nacional. Y también en cierta medida lo termina siendo también las sentencias en forma de jurisprudencia de los altos tribunales, inclusive de los tribunales inferiores, porque hay materias que no son recurribles y que terminan formando la manera en que se resuelven los temas, y esto a veces marca, por ejemplo, la resolución de los procesos que tienen que ver con la prueba. Ustedes saben que la prueba en general no es recurrible, salvo algún proceso de nulidad, salvo que podamos rebatir que una prueba luego se advierta que es inválida y nulificar el proceso, pero básicamente los procesos no tienen recursos, más que algún recurso menor, como puede ser una revocatoria o algún tipo de proceso semejante, pero no hay apelación normalmente frente a los medios de prueba. Y esto, que es potestad de los jueces que llevan adelante el proceso, normalmente los jueces de primera instancia, en los ámbitos civiles, laborales, comerciales, con un poco más de amplitud en los órganos públicos, como juzgados penales u otras jurisdicciones también del derecho público. Básicamente, ese manejo de la prueba puede significar llegar o no a la verdad, una sentencia favorable o desfavorable. Por eso, la garantía del debido proceso también es la garantía del llevar adelante una prueba correctamente. Y de ahí que el que campea, el que maneja el proceso, es el juez, el órgano jurisdiccional. La forma que adopte es diversa también, pero esencialmente es aquel órgano que se dedica al dictado de las sentencias, que van a resolver cuestiones particulares de personas, individuos, sujetos particulares del derecho. Entonces, quien administra, al que llamamos también justicia, en realidad es un órgano que tiene que cumplir objetivamente con lo que el derecho le impone. Por supuesto que el juez, de una manera u otra, como fuente del derecho que son las jurisprudencias, termina armando, creando derecho. Lo hace desde la interpretación de las normas, lo hace desde suplir los vacíos legales. Y si ustedes recuerdan también, la Constitución es básicamente lo que la Corte Suprema de Justicia dice que es. Ergo, si una ley es sancionada por el legislativo y la Corte decide que no tiene validez o que no es aplicable o que es inconstitucional, esa norma entra en desuetudo, no se puede aplicar. A pesar de que nuestro sistema de control constitucional difuso nos obligue a accionar caso por caso, un problema serio
que tiene nuestro sistema judicial y al que me voy a abocar un poquito después. Pero el juez entonces, en esas circunstancias, dice el derecho, dice que es constitucional, dice si una acción o una conducta es acorde o no al régimen legal, al régimen jurídico en general. Entonces esa función no es una función menor, es claramente la función primordial por la cual el sistema existe. Nuestra Constitución Nacional reconoce en el Poder Judicial justamente eso, uno de los 3 poderes del Estado. Y el poder se vincula a la función. No hay poder si no se ejerce ese poder, y ese poder se ejerce en los límites que la ley fundamental, impone a quienes deben ejercerlo. Sin embargo, la organización de los tribunales y de los órganos jurisdiccionales tiene más o menos diversidades, desde, por ejemplo, la pluralidad o no de jueces en la conformación de tribunales de varios integrantes, la unipersonalidad, la instancia única o instancias separadas. La Corte ha dicho en nuestra provincia de Buenos Aires que no es necesaria la de la instancia, salvo en las cuestiones de orden penal, con lo cual sería factible el ejercicio de la judicatura en una sola instancia. Pero además existen también los llamados juzgados administrativos, que están fuera de lo que se conoce como poder judicial, pero que también dicta sentencia, con un poder que le es delegado por la administración, no la administración judicial, sino la administración ejecutiva, y que también conforman de alguna manera resoluciones que luego pueden ser habitualmente revisadas por el órgano jurisdiccional, pero que ya tienen una fuerza individual, no una fuerza general propia de los actos de un juez. Bueno, toda esta cantidad de órganos dispersados en un sistema federal, desde la justicia nacional federal, la justicia nacional ordinaria, la justicia provincial en cada jurisdicción o en cada provincia o cada distrito, y los tribunales que se han generado en forma, como dice la Constitución, tribunales inferiores, que nacen de toda esta división y de toda esta organización judicial. Este sistema ha nacido desde la base de un equilibrio de poderes al estilo revolucionario francés y al esquema copiado en alguna medida del sistema constitucional norteamericano. Pero fíjense ustedes que hay una tendencia a sostener que, al igual que ciertos órganos del Estado, lo que hace el Poder Judicial en realidad es brindar un servicio. Por eso algunos hablan ya no de Poder Judicial, sino de servicio de justicia. De hecho, adviertan ustedes que, al igual que pasa con algunos servicios que dan los órganos administrativos, por ejemplo, el servicio de alumbrado, barrio y limpieza en los municipios, qué sé yo, el servicio de correo o algún otro servicio público, se cobra una tasa por el uso del servicio. Y en la justicia, la tasa de justicia, que existe en todos los órganos, en todas las jurisdicciones, es la tasa por el pago de un servicio, con lo cual es cierto que es un servicio público, ¿sí?, que debe ser brindado en forma exclusiva y excluyente por el Estado a través de sus órganos específicamente previstos por la Constitución y por la ley. Sin embargo, empezar a sostener que se trata de un servicio y no de un poder, pareciera que le quita mérito o fuerza a la organización judicial. Y aquí viene una cuestión, ya entrando en lo que es gestión y en lo que es modernización, que es lo que nos ocupa hoy, entramos en el tema de la autonomía o autarquía. Los municipios reclaman hace mucho su autonomía, y el Poder Judicial, que si bien es reconocido constitucional y legalmente como un poder independiente de los otros dos, ciertamente tiene una cierta dependencia funcional que tiene que ver con su presupuesto. La organización en cada jurisdicción a nivel nacional, a través del Consejo de la Magistratura, que maneja los fondos y la gestión de los fondos o presupuesto de los juzgados nacionales y federales, y en la provincia que es mi provincia, la provincia de Buenos Aires, van a tener que la administración de los fondos, si bien
en cuanto a las partidas y la disposición de las mismas es de la Corte, la asignación de esos fondos depende del Poder Ejecutivo. Y por eso la gestión, en definitiva, de esos fondos está acotada por lo que el Ejecutivo aporte, controle y presupueste, valga la redundancia, para poder llevar adelante sus funciones. Justamente lo que está pidiendo el Poder Judicial es autonomía, es poder manejar sus propios recursos y generar su propio presupuesto sin que esto dependa del Ejecutivo. Esto tiene que ver con su organización propia, porque es difícil la gestión sin recursos. Gestionar supone llevar adelante una tarea, una empresa, un emprendimiento. Y la justicia es un emprendimiento en el sentido de que se trata de llevar a la concreción los legítimos derechos de las partes de ser escuchadas, de poder llevar adelante su reclamo o de defender ese reclamo o defenderse frente al poder estatal o fiscal, frente a una imputación. O sea, cualquiera de las formas de ejercicio de la judicatura, de la administración de justicia, es justamente eso, es administrar algo que por supuesto es un intangible, pero que se concreta en resultados objetivos. Una sentencia que dice, condena, absuelve, exime, ¿sí? Prescribe, etcétera, etcétera. Todo esto requiere de recursos. Los primeros recursos que están ya inclusive marcados por la Constitución Nacional son los recursos que se necesitan para, los recursos, mejor dicho, los requisitos que se necesitan para ser juez, que es el primer recurso. Sin jueces es muy dificultoso llevar adelante un sistema judicial, porque el juez en definitiva es el responsable de dar término a un proceso que tiene como objeto material la resolución de un conflicto o de una cuestión que le es sometida a su resolución. Estas personas, los jueces, que además tienen ciertos requisitos, el primero de ellos es ser abogado, es una de las pocas profesiones que menciona la Constitución que requiere un requisito profesional, el ser abogado, ¿sí? Además de la antigüedad en el ejercicio de la profesión y el título de abogado, por supuesto, se requiere cumplir con un proceso de designación que desde la reforma constitucional de 1994 a nivel nacional y luego en las distintas provincias se produce a través de un proceso que se realiza dentro del ámbito de lo que conocemos como Consejo de la Magistratura. Y el Consejo de la Magistratura, según la organización de la Constitución Nacional y de distintas provincias, es un órgano que tiene representación de todos los estamentos y que tiene como objeto lograr que haya paridad de esos estamentos para que la elección sea técnicamente la más adecuada, habilitando a ser jueces a aquellas personas más probas, pero también más técnicamente capaces, que reconozcan una práctica aceptable en el derecho, no solamente como jueces, también como profesionales libres de libre ejercicio, capacitación suficiente, o sea, experiencia y capacitación, expertise técnica, pero además también un componente político, ¿sí? Que tengan la factibilidad de entender la problemática de la gente. Porque la justicia hace política, pero no la política partidaria, sino política judicial. La decisión del caso Badaro en la Corte, que habilitó todos los juicios de reajuste en el sistema previsional, fue una decisión política, porque en definitiva le está diciendo el Estado Nacional que tiene que abonar esos montos conforme la ley lo establece. Esto es una decisión, los amparos de la época del Corralito, la decisión de declarar inconstitucional el régimen del 1 a 1, de la paridad simétrica del dólar, de la devolución en pesos, etcétera, etcétera, también fue una decisión política que impactó en los otros poderes. Entonces, los poderes se influyen recíprocamente. Si bien el Poder Ejecutivo suele querer influir mucho más en el judicial que al revés, lo cierto es que una decisión judicial puede impactar fuertemente en el Ejecutivo o en el Legislativo. De hecho, ahora estamos en el Consejo de la Magistratura Nacional frente a una encrucijada
digo nosotros, digo la comunidad argentina, porque la Corte ha decidido que la ley que modificó el régimen de Consejo de la Magistratura ha sido declarada inaplicable, inconstitucional, y obliga a que se celebre las elecciones conforme a la vieja ley, o en su defecto que se haga una nueva ley acorde a un régimen real de paridad de todos los estamentos, lo que no cumplía esta última ley del Consejo de la Magistratura Nacional. Bueno, esta situación es una situación política. Entonces, la influencia, lo que no se quiere, perdón, es la influencia de un poder sobre el otro. Pero sí se quiere que haya una decisión de las políticas judiciales, que a veces, al ser errantes o no ser claras, genera ese efecto no deseado y muy pedido, que es el de la certeza jurídica, que tanto se reclama, conocida en general como seguridad jurídica. Ahora bien, los métodos tradicionales de ejercicio de la judicatura en Argentina han venido siendo revisados, y tanto los mismos jueces como los mismos miembros de los demás poderes y el pueblo en general reclaman la justicia mayor celeridad, mayor eficacia, mayor eficiencia. Y frente a esto, la reacción de los órganos públicos y la reacción de la comunidad y de los distintos estamentos, entre los que nos encontramos los abogados, ha venido a traer distintos proyectos de modernización. La primera que se suele abocar cuando hay dificultades en cuanto a la agilidad de los procesos es tratar de retocar los códigos de procedimiento. Sin embargo, un código de procedimiento tiene que también tener en cuenta los recursos con los que cuenta la estructura judicial. Y cuando hablamos de recursos, dijimos, de los jueces, pero también de la estructura que los rodea. Un juzgado no opera solamente con el juez, él o los secretarios, él o los jueces y juezas y sus empleados o funcionarios. Interactúa con muchos organismos, la policía, órganos públicos del Ejecutivo, bancos, el ANSES, el registro de la propiedad de todo tipo, inmueble, automotor, la policía, creo que ya la mencioné, el sistema penitenciario, y sigue la lista, ¿sí? Todos esos órganos, que además no necesariamente dependen de él, el juez tiene la factibilidad de ordenarle y requerirle que cumpla con sus requerimientos, vale la redundancia, cumpla con sus órdenes, pero la verdad es que esos órganos dependen funcionalmente de otros órganos, como puede ser el Ejecutivo, ¿sí? Distintos ministerios, o son organismos autónomos. Entonces, ese intercambio de requerimientos, de información, muchas veces retrasa fuertemente el desarrollo de la actividad. Los hospitales, las oficinas periciales, todo eso hace que un juez sea más bien, en muchas ocasiones, un coordinador de actividades de otros, más que una persona que toma las decisiones y resuelve las cosas con su propio poder. Porque su poder está acotado, a pesar de que aparece como ilimitado. Lo cierto es que el juez puede pedir información a cualquier, a él no le son oponibles los secretos de ningún tipo, pero lo cierto es que esa información tiene que ser pedida legalmente, conforme a derecho, dentro de sus facultades jurisdiccionales, dentro de su competencia, y además tiene que ser cumplida por los órganos que son requeridos. Porque si un órgano no responde, se le puede multar, se le puede hacer una serie de sanciones, pero la verdad es que si tampoco goza de los recursos necesarios para responder en tiempo, termina siendo un problema en sí. Y ahí es que muchas veces el organismo judicial se ve en la encrucijada de seguir reclamando a terceros, que son los que tienen que participar del proceso, conductas que sabe que no van a poder cumplir. Y esto es una cuestión que complejiza mucho el avance de los procesos, los complejiza de una manera importante, y la agilización se complejiza también. Entonces, gestionar no es solamente organizar bien a los recursos propios, empleados, secretarios, ¿sí? La estructura edilicia, que también es un problema, la estructura de insumos
computadoras, papel en el caso de que todavía se esté en el sistema de papel, hasta apagar la luz y tener gas. Todo eso es gestión. Los empleados que faltan, los empleados que se enferman, las limitaciones sanitarias, coronavirus, todas estas cuestiones son cuestiones de recursos que hay que saber gestionar. La mayoría de los jueces no fueron capacitados para gestionar. Y la estructura de nuestro sistema judicial es que cada juez es un pequeño espacio, una pequeña oficina, por decirlo así, con empleados que no superan habitualmente los 12, 15 como mucho. Entonces es una pequeña unidad productiva que a veces no tiene ningún contacto con otras unidades, que son los otros juzgados, y que además cambian de fuero a fuero en cuanto a su estructura, la forma en que se manejan. Con lo cual, no solamente que cambia el código de procedimiento entre fuero y foro, sino que cambia la forma en que se ejerce la actividad judicial. Todo eso hace que los esfuerzos que se hacen con modificaciones del código de procedimiento, con modificaciones en algunos regímenes de administración interna o de la forma en que se designan los empleados, la falta de designación de jueces cuando estos no se designan, todo esto retrasa, atrasa e impide que el sistema avance ágilmente y mucho más impide una modernización. ¿Y por qué? Porque no se puede gestionar con lo que no se tiene. Es cierto que dicen que lo que caracteriza a los argentinos, dado que siempre se ha manejado con escasez, a pesar de decirse que es un país rico, siempre se ha manejado con escasez con lo que se tiene. Entonces los jueces siempre se manejan con lo que tienen, que lamentablemente no es todo lo que necesitan o pueden. Y lo mismo nos pasa a nosotros, a los abogados, que tenemos que requerir, por ejemplo, una cámara Gesell para una persona que abusó o presuntamente abusó de un niño o niña, y esta niña o niño no pueden ser analizados en un espectro seguro y sin intimidación y en forma razonable en la cámara Gesell, porque no hay cámara Gesell, o las que hay están totalmente saturadas en cantidad de uso. Y esto es un problema que traba toda la decisión. Entonces, la gestión de un proceso donde no hay hospitales que atiendan a las personas que tengo que revisar, las oficinas periciales no tienen la cantidad de personal suficiente, o las cámaras Gesell no son las suficientes. Todo esto va generando que la gestión se complejice y que los jueces empiezan a seleccionar aquello que van a gestionar de aquello que no, aquellas cosas que van a hacer y aquellas que no van a hacer. Con lo cual empieza a lesionarse el principio de obtener una sentencia justa, de obtener justicia. Por eso yo al comienzo les traje el tema de los recursos. Por supuesto, los recursos no es cuestión de tener muchos, sino de tenerlos adecuadamente. El sistema de gestión moderna no tiende al acopio de materiales para la producción de algún bien. Una fábrica de autos hoy no junta todas las partes en un galpón y las va sacando para construir el auto. En general, tiene proveedores por el sistema conocido Just Time o en tiempo, justo en tiempo, donde le pide a los proveedores que vayan trayendo a ciertas horas específicas los repuestos que necesitan o las piezas que necesitan para la construcción del automotor. Por supuesto, este sistema Just Time requiere que los proveedores estén muy afilados, porque son personas ajenas al proceso de producción, pero que tienen una obligación muy importante, es que llegar justo a tiempo, de ahí Just Time, ¿no? Justo a tiempo. Si no llegan justo a tiempo, solo a tiempo, están complicados, porque paran el proceso de producción. Se van a ser retirados como proveedores y se va a buscar a alguien que lo pueda hacer. Bueno, en la justicia pasa lo mismo. Si yo no tengo a todas las partes en el lugar adecuado, al momento adecuado, va a ser muy difícil que realice una audiencia. Entonces, si tengo que trasladar un detenido y el detenido no lo puedo trasladar porque los patrulleros no están o porque no hay combustible para que los traigan, entonces ya la audiencia no se puede producir. Con lo cual, estamos retrasando el proceso por un tema de gestión, un tema de recursos. De ahí
que no alcance con modificar el código de procedimiento. Porque el código de procedimiento puede decir que el proceso tiene que terminar en 20 días, y por más que hagamos malabares, si no están los recursos para que eso pase y no hay quien pueda gestionarlos, muy probablemente no se pueda. De ahí que los medios tecnológicos vengan a ayudar mucho, no a resolver este problema. Y entonces trasladar al detenido para que venga a declarar puede ser suplido con una comunicación a distancia. Para esto hay que tener un recurso. ¿Cuál es? Bueno, que en las unidades carcelarias haya un espacio donde la persona pueda estar libre, no presionada por nadie, y pueda declarar junto con su abogado, que puede también estar conectado o estar presente en esa unidad. Pero de esa manera evitamos el traslado, que significa un costo, y lo reducimos porque la conexión por internet, si están dados los recursos originarios, es hoy bastante sencilla y económica. Lo mismo pasa con el sistema de papel. La despapelización ha agilizado aquellas jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, un poco menos la capital federal, ha generado con, digamos así, la ayuda de la pandemia, ha generado que existiera un sistema por el cual las presentaciones se hacen por vía electrónica, el juez las resuelva electrónicamente y firme electrónicamente, y esto evite la necesidad de correr atrás de un escrito, de tomar una hoja para escribir en un papel, imprimirlo, y todo ese desgaste de tiempo y de recursos innecesarios. Tanto es así que en la experiencia de la provincia de Buenos Aires empezó pasando que los juzgados se quejaban de la cantidad de presentaciones que se hacían, que inclusive muchas se hacían durante los fines de semana o durante altas horas de la noche, cuando el sistema funcionaba mejor. Y luego el día lunes los empleados judiciales recibían toneladas de escritos y les complicaba resolverlos. Este sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas, que fue instaurado antes de la pandemia, pero que se terminó de perfeccionar y se terminó de imponer durante la época de la pandemia, evitó que la gente se tuviera que trasladar. Y por eso la justicia de la provincia de Buenos Aires arrancó a funcionar antes que la justicia nacional, porque la justicia nacional no estaba preparado para un sistema puramente sin papel. Lo fue adaptando a último momento en un sistema que para mí es menos seguro que el de la provincia de Buenos Aires, un poco más precario, porque se trata de un sistema de mails, básicamente de registro unilateral, pero salieron del camino y pudieron transitoriamente despapelizar. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tendemos a despapelizar totalmente, y de hecho cada vez son más las conexiones de pedidos de informes que se hacen desde el tribunal directamente al órgano, y que los contesta en forma directa. ¿Qué quiero decir? Registro de la propiedad, del que hablamos antes, contesta directamente, se emite un oficio electrónico y se contesta electrónicamente. Lo mismo con los otros registros, que todos tienen ya hoy una organización de firma digital que les avala y garantiza un sistema seguro. Entonces, el procedimiento empezó a funcionar presionado por el sistema, por el tema de la pandemia y la desgracia que ello significó, pero obligó a justamente mejorar la gestión de estos procesos. Y ahí descubrimos que los medios informáticos son seguros, que las formas alternativas de notificación, por ejemplo, los oficiales ad hoc, la carta documento, no generan nulidades, que era el temor que tenían los jueces. En fin, empezamos a despegarnos del expediente papel. Lo abandonamos. Ese expediente que cosían con aguja de colchonero, ese expediente que se escribía a máquina y luego se imprimía, ese expediente tiende a desaparecer, y es razonable que así sea. Y esto no es una solución ni novedosa ni nueva, novedosa en el sentido que no apareció ahora, que no es algo distinto, porque ya existía en jurisdicciones cercanas como Brasil. Hace rato ya que en Brasil las presentaciones son electrónicas. La gestión, entonces, tiene distintos aspectos, ¿sí?
alguien que conozca de gestión, que esté capacitado para ello, cosa de lo que no siempre cuentan, con lo que no siempre cuentan los jueces y los secretarios, una coordinación de los distintos órganos que intervienen, públicos y privados, para que el sistema funcione. Y esa coordinación y esa comunicación debe ser agilizada entre las partes. Piensen que en un proceso están las partes, están los peritos, están las oficinas externas que pueden intervenir, están los hospitales, la policía, todos esos órganos. Todos ellos tienen que comunicarse, agilizar los medios de su comunicación, supone en definitiva mejorar el camino del sistema, pero no lo simplifica si no hay un ordenamiento. Miren, el conocido como sistema, o sea, los sistemas informáticos, no son más que un apoyo electrónico a una sistematización. Quien no es ordenado, quien no es sistemático, con o sin computadora, sigue siendo desordenado, sigue siendo asistemático. Entonces, lo primero que tenemos que tener es un orden propio, saber cuáles son los objetivos, tener una planificación, tener un organigrama y sobre esa base construir el sistema informático. Porque si no, simplemente va a ser una computadora que casi nos va a servir solo para escribir o mirar cosas por internet, YouTube, Netflix, pero nada más. El network es justamente la red, es el trabajo en red. Y el trabajo en red se logra en la medida que previamente hay una planificación de quién hace qué, cuándo y en qué tiempo. Lo que les está pasando a nuestros jueces es que terminan todos firmando a la noche, porque de día se dedican a preparar los despachos, a controlarlos, y recién a la noche apretan ese botoncito famoso que les permite firmar digitalmente. Bueno, esto tiene que ver con una organización superada o no efectivamente ordenada. Por eso decimos que además de los recursos, debemos capacitar los recursos que tenemos para que entiendan cómo es una organización. Lo que nos está pasando es que a muchos juzgados, no a todos, a muchos o algunos, quieren pasar el expediente papel a un expediente electrónico, o sea, usar la misma lógica en el expediente papel que usaban, en el expediente electrónico, perdón, que usaban en el expediente papel. Y eso no funciona. El sistema es otro, tenemos que cambiar la forma de entender el expediente cuando lo hacemos en forma digital, porque estamos cambiando el sistema. El sistema del papel fue un avance cuando se salió del papiro o de la piedra o de la oralidad pura. Fue un avance porque logró dejar plasmado con cierta facilidad y un costo mucho menos elevado todas las cuestiones que se debaten y que se resuelven. Pero hoy por hoy hay una nueva forma de sistema escrito, que es el sistema escrito que el Código Civil y Comercial reconoce como tal, que es la escritura por medios electromagnéticos. Esa nueva forma de escritura, que mientras que se pueda reproducir por un medio seguro, indubitado, es válida como cualquier escritura. De ahí que la firma digital sirva para firmar contratos de cualquier tipo, no solamente procesales o cuestiones de un proceso judicial, sino para cualquier tipo de actividad. Los chacareros de la provincia de Buenos Aires hace muchos años que venden su producto a través de medios electrónicos. Eso quiere decir que ya hace rato que hemos superado las limitaciones en personas que no son necesariamente técnicos, ¿sí? Ni juristas, ni mucho menos, pero que confían en los procesos porque ven que funcionan, que eso es lo que realmente les importa, que funcione. La gente reclama modernización, reclama mejora en los sistemas, pero eso requiere de un esfuerzo, requiere de una coordinación, requiere de algo esencial que es ponerse de acuerdo todos, ponerse de acuerdo cada uno en su pequeño espacio, pero con los demás que están afuera. Esto de que este es el criterio del juzgado no va más. Los juzgados no pueden tener criterios de gestión propio.
Por supuesto, más allá de que no pueden vulnerar un código de procedimientos, que lo podemos mejorar, lo podemos agilizar, sino que además tienen que tener criterios uniformes en cuanto a la comunicación con los otros órganos, la comunicación con las partes, tienen que dar certeza en el proceso para que no tengamos que estar dudando de cómo es que funciona o deja de funcionar un proceso. Para eso necesitamos consensos, para eso necesitamos mejoras legislativas, pero principalmente el convencimiento de cada uno de los actores de que es posible una reforma, de que es posible mejorar lo que hacemos y que no es un sálvate quien puedas, que yo me cuido en mi lugar y que el resto haga lo que pueda, sino coordinar. Desde el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, trabajamos hace muchos años tratando de lograr esta uniformidad, porque si no, pareciera que no es lo mismo ser juzgado en Capital Federal que ser juzgado en Santiago del Estero o en Ushuaia, y esto no tiene por qué ser así. Cada cual debe respetar sus características, sus calidades, pero principalmente tiene que respetarse una cierta armonía en cuanto a la velocidad, calidad y formación de quienes se dedican a dictar normas jurídicas específicas como son los jueces. Y los abogados tenemos una importante función, somos el motor del sistema judicial. Es muy raro que llegue a tribunales algo que no haya pasado primero por el asesoramiento de un abogado privado, un abogado del servicio público. Entonces, resulta fundamental que también empecemos a superar nosotros esas limitaciones, ese temor reverencial a modificar formas, a buscar mejorarlas, a utilizar medios técnicos y electrónicos modernos. Eso es una cuestión que no atenta contra la seguridad jurídica, al contrario, si agilizamos los procesos por un medio seguro como son los electrónicos, vamos a poder lograr muchas más cosas en menos tiempo. Y el tiempo es algo muy valioso. El tiempo, como diría Aristóteles, es esa forma tan extraña de existir, porque el pasado ya no es, el futuro aún no lo es tampoco, y el presente es ese pasaje entre el pasado que no es y el futuro que aún será. Hay una búsqueda de hacer lo que se hace en otros estados, en otros países, que es unificar la planta de personal judicial y que los jueces simplemente se dediquen a dictar sentencia, a tomar audiencias y que los empleados, que la estructura sea única. Hay un cierto resquemor de los jueces porque pierden su control sobre el personal, porque el personal pasa a depender de una unidad que controla o gestiona toda la estructura. Esto tiene una ventaja importante, la verdad, que es que se puede distribuir los recursos que existen entre todas las personas que lo necesitan en forma lo más ecuánime posible. Si hay alguien planificando y ordenando los recursos sin que sea una persona la que pide, como es un juez, en cada caso, en cada lugar, la unificación de la estructura permite aprovecharla mejor. Por supuesto, se le quita recursos a los jueces, pero será cuestión de darle los mecanismos para que los recursos que solicitan, en el momento que los solicitan, estén. Como el just time, ¿no? Como aquello que solo a tiempo tiene que estar cuando se lo necesita, ni antes ni después. No tengo por qué tener una sala de audiencias inmovilizada para que el juez cuando tiene que tomar una audiencia la tome. Las audiencias se pueden tomar en un lugar común para todos los jueces y según una disponibilidad. Y si no alcanzan, abrir más salas de audiencia. Pero no es lo mismo abrir más salas de audiencia que abrir nuevos juzgados. Y para terminar y despedirlos, porque y si tienen alguna pregunta, por supuesto, me quedo para ello. Decirles que confíen, que estudien, que trabajen. A Abogados Unidos es una interesante propuesta para elevar ideas en este sentido. La justicia necesita aceptación y la mejor forma de aceptación de la justicia por la comunidad es que trabaje organizada, eficiente y eficazmente. Para eso debe modernizarse
Debemos agilizar la forma de designación de los jueces, que está muy trabada, tanto a nivel nacional como provincial. La elección de los miembros del Consejo de la Magistratura es importante, estamos en las puertas de ese tema, pero también la reforma que se viene en esa ley también es importante que estemos atrás. O sea, la gestión judicial no es solamente poner computadoras, la gestión judicial no es solamente poner más personal, la gestión judicial es ponernos de acuerdo de qué justicia queremos y cómo la queremos llevar adelante. Y luego que tenemos claros esos objetivos, empezar a estructurar un sistema, un esquema que funcione para cumplir con esos objetivos. Si no, siempre vamos a estar pidiendo una justicia más ágil, vamos a estar pidiendo o esperando justicia. Bueno, estoy a disposición para preguntas, espero no haberlos aburrido demasiado. Este tema me apasiona y yo siempre digo que la forma de que me callen habitualmente es que me disparen en algún órgano vital porque si no sigo hablando. Entonces, díganme si tienen alguna pregunta. Lo veo que se apareció Ariel. Hola Ariel, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Crítica? La verdad que, bueno, dejamos a partir de ahora el micrófono abierto a los que están en la sala si quieren intervenir o hacer alguna pregunta sobre la elaboración que estuvo haciendo el doctor. Eh, la verdad que clarísimo, no me queda más que agradecerle. No solo, el doctor no es solo un abogado de la matrícula con años de experiencia muy valiosa, sino que también es quien está al frente del Colegio de Abogados de Morón. Y qué mejor que una persona que preside y defiende los intereses de tantos profesionales para hablar de gestión y hablar de justicia. Y no solo del sistema de justicia en cuanto a lo presupuestario o a la infraestructura, como decía recién el doctor, que es muy importante y no es menor porque son ni más ni menos que las herramientas con las que cuenta uno de los tres poderes del Estado para inferir justicia, eh, sino también hablar del tema de fondo, el debate de fondo, de qué es la justicia, cuál es la justicia que queremos construir, a partir de qué lugar la construimos y también qué significa la justicia, para también tener en cuenta de que cuando hablamos de administración de justicia, de poder judicial, a veces se cae en esto de hablar nada más de lo que están de puertas adentro de la justicia. Y la verdad que la justicia la construimos todos, tanto los que trabajan en el Poder Judicial como los que ejercen la profesión liberal como abogados. Es una construcción colectiva y por eso me parece tan importante esto en lo que hace hincapié el doctor sobre el sistema. Así que yo no tengo muchos comentarios para hacer. Si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer, están disponibles los micrófonos. Bueno, hay dos posibilidades, o que todo el mundo ya haya ido a hacer otra cosa más importante, o que haya sido muy claro yo y no tenga mucho que preguntar. De todas maneras, sí puedo decir que estoy agradecido por este espacio. Esta es una temática que realmente me apasiona y en la que trabajamos todos los días, por eso tenemos mucho para aportar. Y me quedo, por supuesto, a disposición de Abogados Unidos y de todos los colegas que tengan ganas de seguir avanzando en esta temática, porque creo que es el futuro, ¿no? Si no hay justicia, no hay economía, no hay salud, no hay sociedad, no hay asistencia social, no hay nada, no hay sistema previsional que funcione. Parece casi una letanía que digo casi metafórica o idealista, pero es así de concreto. Imagínense un país donde los hospitales atienden a quien quieren, la, la asistencia social le llega a quien quiere, las indemnizaciones se le pagan a los que quieren, o sea, donde no hay un reparto equitativo de la riqueza o de los derechos que le corresponden a cada uno. Bueno, eso no es un país, es un grupo de personas justapuestas
que no tienen dónde acudir, porque si no hay justicia no hay a dónde acudir cuando se vulneran mis derechos. Y les digo, vulnerables somos todos en distintas circunstancias, cualquiera, no solamente las mujeres, los niños, las niñas o las personas que sufren de discapacidad, sino también las personas que transitoriamente están privadas de su libertad, las personas que, una empresa que está siendo sojuzgada por el Estado o por otra empresa más grande, el comerciante pequeño que quiere ejercer su profesión y no puede, que quiere poner su comercio y no puede, aquel que está siendo abusado como trabajador. Las formas de abuso son muchas y los abogados siempre estamos ahí para proteger al más débil y garantizarle derecho, inclusive al poderoso, para que no sea endilgado su responsabilidad más allá de la que le corresponde. Esa es nuestra función, el equilibrio que genera la paz en una sociedad. Así que no es menor, por eso aliento a Abogados Unidos a seguir trabajando en esta temática y cuentan conmigo para siempre, conmigo personalmente y con el Colegio de Abogados Morón y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires para lo que ustedes crean menester. Jorge, bueno, antes de terminar, la verdad que te queríamos agradecer la participación. Es un honor poder tener una persona prestigiosa de derecho. Y nada, seguramente te vamos a estar invitando a otras jornadas que hagamos. Y bueno, agradecemos al Colegio de Abogados Morón, al Colegio de Abogados también de la Provincia de Buenos Aires y tu presencia en estos encuentros que estamos organizando con nuestra pequeña asociación civil. Pero bueno, ya en la próxima seguramente haremos algunos paneles más amplios, donde vamos a poder discutir diferentes puntos de vista de la justicia. Nosotros coincidimos 100% con lo que planteaste durante la charla, y creemos que también hay que trabajar profundamente y dedicarle mucho tiempo y cabeza a lo que nos respecta a nosotros, que somos hombres de derecho, y la justicia es nuestro instrumento para poder tener una sociedad más equitativa, y también pensar en la justicia social como esa herramienta. Así que nada, mil gracias por haber participado, y es un honor haberte tenido como expositor en el día de hoy. Muchísimas gracias. Y principalmente, además de ser hombres de derecho, son hombres jóvenes que tienen mucho para dar. Así que muchas gracias y, como les dije, a disposición. Un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Saludamos a todos los que están ahí, los que estuvieron durante la audiencia. Está claro que ahí veo algunas intervenciones por el chat. Fue clarísima, contundente la exposición del doctor, así que, bueno, nada, sumando lo que decía Pal, lo invitamos a las próximas jornadas. Esta fue la iniciación de la jornada sobre el sistema de justicia, y bueno, nos esperamos a todos para la próxima, el siguiente jueves. Un abrazo grande. Gracias, abrazo.